En este video se presenta al capacitor y su funcionamiento, además de algunas de sus aplicaciones más comunes. Casi todos los circuitos electrónicos tienen capacitores, junto con resistencias e inductores, que son los componentes básicos de la electrónica. Un capacitor es un dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Comparado con una batería del mismo tamaño, el capacitor puede almacenar una cantidad mucho menor de energía, alrededor de 10.000 veces menos, pero suficiente para muchos de los diseños de dispositivos electrónicos. Un capacitor está construido por dos placas de metal separadas por un material aislante llamado dieléctrico. Las placas son conductoras y usualmente fabricadas de aluminio u otros metales, mientras el dieléctrico puede ser de cualquier material aislante como papel, vidrio, cerámica u otro que obstaculice el flujo de corriente. La capacitancia de un capacitor se mide en faradios, que es directamente proporcional a la superficie de las dos placas, así como de la permitividad del material. Mientras más pequeña la distancia entre las placas, mayor será la capacitancia. Una vez dicho eso, veamos cómo un capacitor trabaja. Primero se debe notar que un metal típicamente tiene una cantidad igual de partículas cargadas positivas y negativas, lo que indica que es eléctricamente neutro. Pero si conectamos una fuente de energía o una batería a las placas metálicas de un capacitor, una corriente tratará de fluir. En otras palabras, los electrones de una de las placas conectadas al polo positivo de la batería comenzarán a moverse a la placa conectada al polo negativo. Sin embargo, debido al dieléctrico entre las placas, los electrones no serán capaces de pasar a través del capacitor y las cargas empezarán a acumularse en la placa. Después de cierto número de electrones acumulados en la placa, la batería no tendrá energía suficiente para mover los nuevos electrones que existen entre la placa, debido a la repulsión de los electrones que ya están ahí. En este punto, el capacitor estará cargado completamente. Una de las placas habrá desarrollado un lado negativo y la otra un lado positivo, creando un campo eléctrico con una fuerza de atracción entre ellas, la cual mantiene la carga en el capacitor. Veamos cómo el dieléctrico aumenta la capacitancia del capacitor. Un dieléctrico contiene moléculas que están polarizadas, es decir, pueden cambiar su orientación basado en las cargas de las dos placas. Así, las moléculas se alinean con el componente eléctrico de tal manera que permiten atraer más electrones a la placa negativa, mientras repelen más electrones fuera de la capa positiva. Así, una vez el capacitor esté completamente cargado, si retiramos la batería, mantendrá la carga eléctrica por cierto tiempo, actuando como una fuente de almacenaje de energía. Ahora, si cortamos la unión de los conductores del capacitor con alguna carga de tipo resistiva, como un LED, la corriente empezará a fluir a través de esta carga desde una de las placas hasta la otra, volviéndose eléctricamente neutrales. Ahora mencionemos algunas aplicaciones. Por ejemplo, los capacitores de acople o de bypass son un ejemplo típico. Estos capacitores son frecuentemente usados en circuitos integrados y son puestos entre la fuente de alimentación y la tierra del integrado. El objetivo es filtrar cualquier ruido proveniente de la fuente de energía, como picos de voltaje que ocurren cuando la fuente pierde voltaje por periodos pequeños de tiempo, o cuando existen cambios en el circuito causando fluctuaciones en la fuente de alimentación. Así, al momento de la caída de voltaje, el capacitor temporalmente funcionará como una fuente de alimentación, haciendo un bypass en la fuente. Otra aplicación típica se encuentra en los conversores de voltaje de alterna continua, mediante puentes de diodos rectificadores, donde el capacitor ayuda a cumplir el objetivo de suavizado de la onda de salida y eliminando parte del rizado del rectificador al cargarse y descargarse, logrando una señal de continua más suavizada. Otras aplicaciones es el filtro de señales, que debido a su tiempo de respuesta específico, un condensador puede bloquear señales de baja frecuencia, mientras permite el paso de señales de alta frecuencia. Esto es muy usado en receptores de radio para sintonizar frecuencias deseadas y en circuitos crossover dentro de parlantes para separar las bajas frecuencias de los subwoofer y las altas frecuencias de los tweeter.
Otra aplicación obvia de estos capacitores es el almacenaje y entrega de energía, y aunque almacenan considerablemente menos energía que una batería del mismo tamaño, su tiempo de vida es mucho mayor, siendo capaces de entregar energía mucho más rápido, haciéndolas perfectas para aplicaciones donde se necesite rápidas entregas de energía.